Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos de nuevo a esta segunda jornada del Encuentro Global de Parlamentarios de Sanidad que organiza Redacción Médica. Retomamos este interesante foro con nuevos paneles de invitados de primer nivel, compuestos por diputados, por senadores y por parlamentarios autonómicos, todos ellos especializados en el sector de la sanidad. Durante las próximas horas seguiremos desentrañando algunos de los retos a los que se enfrenta la política en materia sanitaria. Y a buen seguro saldremos de aquí, igual que en la jornada de ayer, con unas ideas bastante más claras. Algo que no sería posible sin el apoyo y el compromiso de los patrocinadores del evento. Así que en nombre de todo el equipo de Redacción Médica queremos agradecer la labor de Boehringer Ingelheim, de Gilead, de Pfizer y de Sanofi. Gracias también a todos los que nos acompañan este sábado de forma presencial y a los que hacen lo mismo, pero a través de la pantalla en nuestro canal de YouTube. También pueden participar, como saben, en la conversación mediante el hashtag parlamentarios16rm, tanto en Twitter, ahora llamado X, como en Instagram. Y si quieren una dosis extra de información, ya saben que estamos publicando todas las jornadas con nuestras publicaciones en Redacción Médica. Así que, bueno, después de esta breve introducción vamos ya a meternos en harina. Iniciamos esta nueva jornada con una conversación que tiene como objetivo analizar en profundidad el actual modelo de financiación en la sanidad, un asunto clave y que además está en el ojo del huracán de la política sanitaria, así que a buen seguro el debate será interesante. Con nuestros siguientes ponentes abordaremos las necesidades que presenta el sistema y, si es necesario, abordar cálculos, por ejemplo, en el actual cálculo de gasto sanitario por habitante. Para dirigir la conversación, hoy nos acompaña Assumpta Escarp, la que fue vicepresidenta segunda del Parlamento de Cataluña, a quien ya cedo la palabra. Gracias. Gracias, buenos días a todos y a todos. Espero que hayan descansado y que hayan podido disfrutar también de esta magnífica ciudad. Agradecer a Ricardo, a toda la organización, a la continuidad de este evento, punto de encuentro, de debate y de intercambio de experiencias y opiniones, nada fácil en los tiempos que corren y, por lo tanto, siempre es de agradecer. Aunque sea primera hora de la mañana y el tema parezca difícil, digamos, o en todo caso, es importante abordar el tema de la financiación. Ayer en las mesas que estuvieron antes que nosotros salió de manera recurrente, sobre todo cuando hablábamos de innovación, de profesionales, ¿no? El tema de la financiación, los recursos, siempre es un tema que está recurrente. Yo haré una introducción muy breve. En este sentido, el sistema sanitario es la base de los impuestos son la base de financiación de nuestro sistema sanitario. Esto está claro. En un sistema público, gratuito, equitativo y universal, la base son los impuestos, que representan el 94 más o menos % de la financiación del sistema sanitario en España. El sistema sanitario en España lo gestionan en aproximadamente un 90% los recursos las comunidades autónomas, un 3% el Estado y un 1,25% las entidades locales. Es decir, que básicamente el gran peso de la gestión de los fondos y de la financiación sanitaria está en manos de las comunidades autónomas. Estamos hablando de un gasto que ha ido incrementándose de manera recurrente año tras año, sobre todo la pandemia introdujo un punto de inflexión en un incremento del gasto que se ha ido manteniendo en casi todas las comunidades autónomas. Y, por ejemplo, en el año 24 el gasto público alcanzó más de 106.000 millones de euros en España y se prevé un incremento en los años venideros, básicamente por el incremento de demanda de servicios, el envejecimiento de la población y la presencia de la innovación como forma también en el sistema. Está claro y en general, creo que antes lo comentábamos, que entre lo que se presupuesta en cada una de las comunidades autónomas y el gasto real hay un gap muy importante y este es un tema siempre recurrente. Por lo tanto, yo creo que hoy la mesa es importante. El tema hay que reformar la financiación de los servicios sanitarios. Básicamente se habían planteado y en el programa están 3 preguntas que también se han apuntado, no lo reproduciremos, pero sí que es verdad que quisiera recordar lo que ayer dijo María Neira en el sentido que ella lanzaba el reto de financiar la sanidad también desde otros sectores. Y ella hablaba, ¿no?, de este concepto de pasar de sanidad a salud y, por lo tanto, que la financiación también
viniera, digamos, que no fuera el ministerio más caro, o en todo caso la consejería más cara, sino que Industria, Medio Ambiente y Agricultura participara para fomentar todo el aspecto de prevención primaria en los gastos de sanidad o de salud. Para hablar de todo ello estamos con unos ponentes de lujo presentes y Sara, que la tenemos en pantalla. Por un lado, José Alberto Díaz Estebánez, portavoz de Coalición Canaria de la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias. Sara Jaurrieta, que la tenemos en pantalla, portavoz del Grupo Socialista i Units per Avançar en la Comisión de Salud del Parlamento de Cataluña. Enrique Díaz Escudero, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad del Senado. Y Rafael Segovia Brome, portavoz de Vox en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Andalucía. Prevemos una primera intervención de 5 o 7 minutos. Si nos ceñimos más o menos a estos tiempos, tendremos tiempo, y si nos retrasamos, hay que decir que hemos empezado 10 minutos tarde, que se nos descuenten a nuestras intervenciones. Empezaremos con una reivindicación y así marcaremos un poco destino. Muy bien, pues si os parece, empieza José Alberto. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Efectivamente, si alguien paga el retraso, que no seamos nosotros. La ventaja de ser el primero es lo que tiene. Entonces, se nos convoca aquí un poco con la idea global. La pregunta que se nos ha formulado tal cual es: ¿hay que reformar la financiación de los servicios sanitarios? Sí. Fin de la cita. Podríamos levantarnos e irnos, pero claro, la verdad es que sería no solo de desagradecidos, sino hasta de mal gusto. Y como yo siempre vengo de Canarias, vengo de muy lejos, tengo que agradecer mucho a Redacción Médica y a los patrocinadores el esfuerzo que hacen. Tengo que esforzarme un poquito más para intentar repetir los años sucesivos. Entonces me voy a extender. A ver, más allá de responder sí, porque todos creemos que hay que cambiar, que hay que mejorar, y es como a uno cuando le preguntan, oye, ¿usted se metería en la máquina del tiempo y se iría a la Edad Media, a los romanos, a los egipcios? Y uno dice, sí. ¿Por qué? Porque todos creemos que seríamos senadores romanos o nobles de la Edad Media. Hombre, a lo mejor te toca de esclavo. Entonces, en fin, pues lo mismo pasa con la renovación, la mejora de la financiación. Sí, sí nos mejora, pero alguien no va a mejorar igual que los demás, ¿verdad? Lo que no estamos dispuestos en ninguna renovación es a perder. Se está dispuesto a mejorar menos que otro si discutimos los parámetros. Y la clave al final está en cuáles son los factores objetivos que soportan la financiación. Y recordar una vez más que una cosa es la financiación y otra la competencia. La competencia, por supuesto, que es de las comunidades autónomas, pero la financiación tiene que venir del Estado. Luego, si uno parte y uno empieza en una carrera, algunos dopados, que se lleva tanto con las pastillitas, y otros parten con un yunque debajo del brazo, pues claro, es que es muy complicado competir en estas circunstancias. Y ya les digo que algunas comunidades autónomas llevamos mucho tiempo con un yunque debajo del brazo. Nadie quiere perder. ¿Y cuáles son estos parámetros? Bueno, pues los clásicos son la población, pero no la población solo residente, sino la población flotante. Y además ahora añadiría la población migrante. En el caso de Canarias no les voy a contar porque les aburriría y acabaríamos llorando el drama que estamos sufriendo con la migración. Bueno, esto supone un incremento de gasto sanitario también. Millones y millones de euros que llevamos soportando desde hace años. Por humanidad hay que hacerlo y no renunciamos a ello. Pero claro, eso no lo puede soportar solo la comunidad autónoma, ¿verdad? No les digo nada cuando llamamos menores no acompañados, donde el Gobierno se ha escudado en una legislación que es competencia de la comunidad autónoma, una legislación pensada para otro tipo de menores y no para los menores migrantes. Bueno, pues todo eso lo está soportando la comunidad autónoma. En fin, la población flotante turista. Canarias tiene aproximadamente 15, 16 millones de turistas al año, también con un gasto sanitario, muy especialmente la parte soportada de la Unión Europea. Cuando se repercute y se devuelve el dinero de la Unión Europea de los gastos sanitarios de un europeo, ¿dónde va? ¿La comunidad autónoma? No, padre, va al Estado. ¿Eso lo devuelve a la comunidad autónoma que ha soportado el gasto? No, padre, se lo queda. Claro, esos son los parámetros que hay que buscar. En fin, la extensión, la dispersión geográfica, etcétera. Por lo tanto, la competencia no es la financiación. Y ustedes se acuerdan aquella frase del Padrino que dice, papá nunca hablaba de negocios en la mesa. En realidad estaban siempre hablando de negocios. Pues en sanidad a todo el mundo nos gusta hablar de salud. Por cierto, magistral la conferencia inaugural de ayer. Me pareció de una visión global que hay que quitarse el sombrero.
Pero al final aquí hablamos de gestión sanitaria, y gestión sanitaria es dinero, es perra. Podrá ser menos bonito, podrá ser incluso un poco pedestre, pero es de lo que tenemos que hablar, de cómo se financia la salud. La salud no tiene precio, pero la sanidad tiene coste, y es un coste altísimo, tremendo. Estaba comentando la moderadora el gasto un poco por distribución. Las comunidades autónomas gastan entre el 34 y el 40% de sus presupuestos, en el caso de Canarias el 38%. 4 de cada 10 euros del presupuesto público se va a sanidad. Claro, la salud no es solo la sanidad, pero es un monstruo, es un mastodonte administrativo, un auténtico transatlántico que es muy difícil de girar en su rumbo y que para alcanzar nuevos objetivos tienes que estar con años por delante. Es un servicio de demanda infinita. Hay otra pregunta que habla de dónde podemos recortar para atender a nuevas necesidades. Las demandas en sanidad son infinitas. No de lo que tenemos, nuevas tecnologías, nuevos medicamentos, más personal, nuevas enfermedades que hay que tratar. Tendría que hacer un llamamiento especial a las enfermedades mentales, la pandemia escondida que surgió tras la pandemia y que no hemos atendido, nos hartamos de hablarlo y por fin se ha visibilizado y creo que es bueno quitar el estigma de la salud mental. Pero ¿estamos financiando suficientemente bien la salud mental dentro de un sistema de salud? La financiación es finalista, es un objetivo deseable. Hombre, es deseable. Ahora, ¿es posible? Pues no estoy yo tan seguro. Recuerdo una experiencia que hubo en Canarias hace muchos años, estaba todavía la peseta, que era la peseta de la gasolina. Y entonces decían, vamos a incrementar una peseta a cada litro de gasolina y eso va destinado a la sanidad. Pues es un gran engaño, porque al final ese dinero, yo soy concejal de Hacienda también en un ayuntamiento, va a una caja única y no tiene objetivo finalista. ¿Cómo podríamos adecuarlo para que realmente ese incremento de financiación tuviera un objetivo realmente finalista en la recaudación? Pues es muy complicado y podríamos empezar a hablar de nuevo, como ayer, sobre el pacto por la sanidad, ¿no? Que todo se nos llena la boca de hacer y que nunca parece llegar. ¿Por qué? Porque la sanidad, que es deseable, que es el de mayor impacto para todos los ciudadanos, es una auténtica ametralladora política. Y todos decimos, y lo diremos en nuestros respectivos parlamentos, no hagamos política con la sanidad. Sí, hay que hacer política con la sanidad. La sanidad es pura política. No hay otra cosa más política que la sanidad. Ahora, lo que hay que hacer es buena política, no partidismo político. Y como tiene tanto impacto en la ciudadanía, claro, es una tentación enorme de la oposición utilizar la sanidad como metralleta contra quien gobierna. Yo he estado 2 legislaturas como diputado, una en la oposición y otra en el gobierno. Me lo pasé mucho mejor en la oposición, es mucho mejor estar en el gobierno. Todo hay que decirlo. Pero claro, hay que ver, creo que era Jesús el que ayer decía, porque lo habíamos oído en alguna conferencia anterior, ¿dónde está la Comunidad 18? ¿Dónde está? Era hablando sobre la reposición de efectivos, cómo podemos tener más médicos, etcétera, que todos nos cansamos de decir, nos faltan profesionales. Oye, si nos faltan a todos, ¿dónde se han metido? Porque en alguna parte tiene que estar. Decimos, y nos hartamos también de decir, voy terminando, tenemos la mejor sanidad del mundo, o de las mejores, vamos a decir no la mejor, vamos a no ser... Claro, y todos nos quejamos que en nuestra comunidad no es así. ¿Dónde está la comunidad fantástica que tiene la mejor sanidad del mundo? Tenemos que ser más responsables y por lo tanto termino, porque ella me está mirando con mala cara, con razón, la moderadora, para decir, tendríamos que buscar ese pacto por la sanidad, ese nuevo modelo de financiación. Naturalmente que sí, con esos parámetros que sean objetivos y que permitan las peculiaridades. La pregunta es, ¿estamos en disposición en este momento de llegar a ese acuerdo? Yo, para ser sincero, te voy a decir que soy muy pesimista al respecto. Tenemos un clima político de frentismo, de radicalismo, de extremismo, que hace muy complicado llegar a acuerdos, incluso en temas donde estamos de acuerdo. Por eso me gusta especialmente este foro, porque en este foro la verdad es que somos mucho más sinceros que de cara al exterior y en los medios de comunicación, y nos ponemos en muchos más temas de acuerdo. Pero cuando llega la hora de la verdad, de llegar a acuerdos firmados, rubricados y dar la cara ante el electorado, estamos todos pensando más en las elecciones dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 3, que en la próxima generación de 10, de 20 o de 30 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Rafael. Gracias, Asunta. Antes que nada, agradecer a Redacción Médica
el que organice esta jornada y la invitación, por supuesto. Es el primer año que asisto y tengo que decir que me ha sorprendido muy gratamente. Vamos a ver, la sanidad española se rige por la Ley General de Sanidad, que es de 1986, y por dos principios que vienen además en la Constitución, que es equidad y universalidad. Del año 2003 es la Ley de Cohesión y Calidad de la Sanidad, que precisamente lo que pretende es garantizar la equidad entre todos los españoles, ¿no? Bueno, de ahí nació el órgano técnico que es el Consejo Interterritorial de Salud, que todos conocemos, ¿no? Lo que ocurre es que esa ley plantea un objetivo que es la equidad, como digo, pero por otro lado también determina que la competencia de la financiación es de las autonomías. Y claro, eso es como decir una cosa y la contraria, porque la autonomía todos sabemos que parten efectivamente de distintas situaciones, no hay más que ver la renta per cápita de cada una de ellas y es difícil que todas puedan ofrecer unos mismos servicios, ¿no? Y si nos atenemos a los datos objetivos, actualmente el presupuesto que tiene cada una de las comunidades es muy diverso, ¿no? Está desde los 1.442 euros de Cataluña, que es la mínima, hasta los 2.436 de Asturias. Estamos hablando de 1.000 euros de diferencia. Luego es cierto, como ha dicho Asunta, que hay varias comunidades como Cataluña, Madrid y Murcia, precisamente, que luego tienen una dispersión del presupuesto en torno entre el 30 y el 40%, y al final se colocan por otras que teóricamente están por encima, como la mía, que es Andalucía. Actualmente Andalucía ocupa el número 13, tiene 12 por delante, y tenemos que decir que efectivamente, como se comentó aquí ayer, al final entramos en una subasta por los profesionales. Esa competencia nosotros entendemos que no solamente no es que sea positiva, es que es muy negativa para el sistema, ¿no? Entonces, no solamente se marca una diferencia entre unos territorios y otros, ¿no? La inequidad, porque yo creo que perseguimos la equidad, pero lo que conseguimos es la antítesis de la equidad. Existe también porque el modelo centralista se reproduce también en cada una de las autonomías, ¿no? En las listas de espera se puede ver perfectamente, y en mi autonomía, en Andalucía, pues las listas de esperas provinciales oscilan entre 63 días de Córdoba, después hay entre 113 y 111 hay 4 provincias, que son Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz. Pero luego está Almería con 145, estamos hablando de las listas de espera de consulta externa. Almería con 145, Jaén con 183 y Huelva, que es mi provincia, con 216. Estamos hablando que la media es de 127. Pero también entre hospitales, y eso todavía es más curioso, ¿no? En Andalucía pues oscila entre los 57 días de espera del Reina Sofía y los 252 del Juan Ramón Jiménez. Estamos hablando que en uno se tarda menos de 2 meses y en otros más de 8 meses. Y ahí el paciente no sabe lo que tiene, de ahí puede salir cualquier diagnóstico y que puede ser determinante para su vida, ¿no? Yo precisamente esta misma semana pregunté a la consejera, bueno, ¿qué razón hay? Porque unos hospitales son más efectivos, trabajan mejor, o es que tienen más personal, y si tienen más personal, ¿por qué tienen más personal unos que otros? Si se supone que todos somos iguales y que estamos buscando una equidad, ¿no? Después hay un tema que también es curioso y que tendríamos que tener en cuenta en estas mismas listas de espera. Entre los 38 hospitales que hay en Andalucía en el sistema de salud hay 5 que son concertados. La cifra de los concertados, el máximo, que es el Virgen de la Bella en Huelva, el Lepe, tiene 66 días de espera. 66 días. Estamos hablando que la media es 127 y que el Juan Ramón Jiménez son 250. ¿Por qué los concertados son mucho más efectivos que los no concertados? Tendríamos también que estudiar esa situación, ¿no? Y después nosotros, lógicamente, en nuestro partido, nosotros defendemos una sanidad pública excelente y una sanidad privada también excelente, que compita por sus propios medios con la pública.
y entendemos que el sistema actual que tenemos de competencia entre una distinta autonomía y otra es muy negativo, ¿no? De hecho, ayer, aquí mismo, vimos que la mayoría de los que hablaron, de los intervinientes, estuvieron a favor de una mayor cohesión, ¿no? O sea, Raúl Pesquera, por ejemplo, habló de un fondo para pagar los medicamentos, estos que son muy caros. José María Saponi habló de una estrategia común, y habló de equidad, de estándar comunes. Eso sí dijo, sin recentralizar. ¿Por qué? O sea, eso ya es ideología, ¿por qué no recentralizar? El otro día vimos una noticia en la que había había fallecido un bombero retirado que estaba haciendo ciclismo porque no se sabía si la ambulancia que tenía que entrar era la de Alicante o era la de Murcia. ¿Por qué? Porque en un sistema nacional en el que además se optimicen recursos. Tenemos hospitales que están muy especializados en distintas autonomías porque no pueden estar al servicio de todo el mundo, porque hay autonomías que, por ejemplo, provincia Huelva, la Sierra de Huelva está muy despoblada, sin embargo el sur de Badajoz está más poblado, pues igual podían acudir a hospitales de allí, ¿no? Que están más cercanos. El hospital de Río Tinto está a 1 hora y media de Encinasola, por ejemplo. Entonces, nosotros creemos efectivamente que hay que plantearse no solo la financiación, hay que plantearse absolutamente todo el sistema. No vemos lo negativo de recentralizar. Realmente pensamos que se podrían optimizar recursos y que sería bueno para todo el mundo. De hecho, en nuestra propia autonomía, Juanma Moreno habla mucho de que hay que llegar al Pacto Nacional de Sanidad. Bueno, un Pacto Nacional de Sanidad implicaría que tendrían que ponerse de acuerdo todas las autonomías, que ya es difícil, y luego el presupuesto con cargo a quién. O sea, ¿las autonomías más ricas están dispuestas a compartir con las menos ricas? No. O sea, entonces, nosotros entendemos que la única solución para ese pacto nacional sería que fuera la sanidad con cargo a los presupuestos generales del Estado. Nos parece que sería una solución. ¿Está España en disposición ahora mismo de llegar a un acuerdo de ese tipo? No lo sé, no depende de nosotros, depende de todos, obviamente. Y este es el reto que lanzamos desde Vox. ¿Es posible o no es posible una sanidad nacional? Muchas gracias y te agradezco porque realmente, sin mirarte mal, como dice Enrique, tu turno. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenos días y en primer lugar también mi agradecimiento a Redacción Médica, especialmente a la figura de Ricardo y de todo su equipo que se encuentran hoy aquí en estos ya 16º encuentros parlamentarios que desde luego seguro que van a contribuir a mejorar el debate, sobre todo en un momento de crispación máxima. Pues yo creo que son momentos un poco de más reposo para tratar de reflexionar sobre lo que realmente nos preocupa, que es la sanidad. Y en este caso estamos hablando de financiación, ¿no? Yo creo que la pregunta inicial sobre si habría que revisar la financiación de la sanidad, de la sanidad española, yo creo que la respuesta es contundente y es un sí, lógicamente, ¿no? Hablando en términos macro de qué es lo que dedica España a su sistema sanitario, pues bueno, el objetivo, creo que la cifra exacta es un 6,8% juntando sanidad pública y sanidad privada, que está lejos, que 2 décimas porcentuales lejos de ese 7%, que era el objetivo del Gobierno, y que desde luego, sin haber aprobado los presupuestos ya también para el 2025, pues se me antoja bastante difícil alcanzar esas cifras del 7%, y además en la línea que tú has dicho, Asunta, de ese gap, que donde el gasto en real, el presupuestado, el que se ha ejecutado, sube un punto, que casi es un 8%, ¿no? Por lo tanto, partimos de base, algo que se produce a nivel de toda España y que luego hay que reflejar, hay que trasladar a las comunidades autónomas. El presupuesto, aquí se ha dicho, dependiendo, está entre un 30 y un 40, Madrid está en un 40%, que es la que y aquí hablo de la experiencia del consejero de Sanidad, y desde luego que es un presupuesto, y hablo de las cifras, ¿no? Yo recuerdo cuando entré en 2017, el presupuesto que teníamos, digamos, el presupuestado eran 7.800 millones de euros, y el último año, bueno, el último que ha aprobado la consejera Fátima Matute, creo que son 10.700, ¿no? Un incremento de casi 3.000 millones
en apenas 8 años, ¿no? Yo creo que dice mucho del esfuerzo que realiza por las comunidades autónomas, pero yo creo que parte de un error de base que es la financiación autonómica, ¿no? El modelo de 2009 yo creo que es un modelo que no tiene a ninguna comunidad autónoma contenta, esa es la auténtica realidad. El hacer financiaciones ad hoc yo creo que perjudica todavía más, que acentúa ese desequilibrio entre las propias comunidades autónomas, y aquí se ha dicho también, ¿no? Hablar el impacto que tiene la cronicidad, el aumento de la esperanza de vida, también cómo incorporamos los medicamentos de alto impacto, el nuevo equipamiento. Pues yo creo que todo eso hace que conceptualmente ese diseño de la financiación que tenía la sanidad hay que cambiarlo, y es una auténtica realidad, y además hay que hacerlo de manera urgente, porque sí que sorprende que en todos estos años la financiación, que es el pilar básico, la financiación de la sanidad tiene que ser uno de los pilares básicos del estado del bienestar, pues prácticamente pasamos como de puntillas, y es una auténtica realidad que eso se traduce luego en mucha mayor tensión a la hora de gestionar por parte de las comunidades autónomas, y luego que aquí Raúl, que ha sido consejero como yo, lo sabe muy bien, en los momentos de tensión permanente con las consejerías de Hacienda, por algo que hablaremos después, que será si el presupuesto debe ser finalista o no, que es un estado de tensión permanente para tratar de llegar, ¿no? Porque, claro, el dinamismo que tiene la sanidad, la esperanza de vida aumenta año tras año, además en toda España, a lo mejor con distintas velocidades según qué comunidad autónoma, pero se incrementa en todas. Y todo eso, pues desde luego que tiene que tener un impacto sobre la financiación. Y yo creo que hay que buscar que esa financiación sea adecuada con 3 principios básicos, ¿no? Un principio de suficiencia, que todas las comunidades autónomas tengan el presupuesto necesario para poder llegar a afrontar lo que sería una financiación o como mínimo básica, ¿no? De dar esa prestación que es necesaria, bueno, contando que siempre y cada año puede haber contingencias que puedan incrementar de alguna manera ese presupuesto. En segundo lugar, con un principio de equidad, que es una de las bases, es fundamental de nuestro Sistema Nacional de Salud, que yo creo que todo el mundo, independientemente de su distrito postal, que ya lo decimos muchas veces, que tenga el mismo acceso a los servicios sanitarios, y luego con un principio de sostenibilidad. Yo creo que eso es algo que es absolutamente necesario, que lo que vayamos apostando, invirtiendo en nuestra salud, no hipoteque a generaciones futuras, que también es otro de los principios básicos. Y luego hay que ver exactamente, pues yo creo que es bueno siempre medirse y hay que compararse, ¿no? La inversión que hacen en otros países de Europa, en el PIB, está entre el 10 y el 13% de los países que están en nuestro entorno. Es verdad que incluyen otras líneas de financiación, como pueden ser los copagos, pero desde luego que sí que debe hacernos reflexionar sobre nuestro sistema sanitario, porque no es razonable que exista ese gap entre lo presupuestado y lo ejecutado, y además se produce a todos los niveles y en todas las comunidades autónomas. O sea, yo creo que en este sentido cada uno con las particularidades que tiene cada comunidad en cuanto a dispersión, en cuanto a envejecimiento, en cuanto a cómo se incorpora toda esta innovación, pero desde luego que sí que tenemos que tener una financiación que sea la base de todo, de esa construcción de ese Estado, porque desde luego de ese estado de bienestar y sobre todo de tener un sistema sanitario que, bueno, siempre es mejorable, pero que creo que es un buen sistema sanitario, pero que desde luego no puede dejar de lado esa financiación, porque es absolutamente fundamental. Y para aquí hay una parte que también tiene que ser importante, tiene que haber liderazgo por parte del Ministerio de Sanidad en todo esto, porque no se puede decir, no, como no tengo la competencia, no hablo de esto. No, de esto hay que hablar, porque esto es fundamental, esto forma parte del día a día de todas las consejerías, de todos los hospitales, de todos los centros de salud y, desde luego, de todos los servicios de urgencias y emergencias, y es algo que no podemos dejar de lado. Por lo tanto, yo creo que sí que hay que hablar de la financiación, que además hay que hablar con valentía, porque es lógico que busquemos esos 3 principios de suficiencia, de equidad y de sostenibilidad, porque yo creo que es una de las bases del estado de bienestar, y a partir de aquí, desde la sanidad, debemos de construirlo. Gracias, Enrique. Muy sintética, además, yo creo que muy clara todas las intervenciones hasta ahora, la tuya también. Sara, tu turno. ¿Nos oyes bien? Sí, os oigo bien. ¿Me oís bien? Perfecto. También a mí? Pues tu turno.
Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar de estas jornadas. Gracias, Ricardo López, y gracias pues todos los que lo han hecho posible. Y lamento mucho y me excuso no poder estar presencialmente. Soy plenamente consciente que no es lo mismo estar presencial que estar conectada online. Había confirmado, pero al final los últimos eventos, y coincido que soy la secretaria general de Barcelona, del PSC, del Partido Socialista, y hoy he convocado una manifestación para encontrar el genocidio a Gaza por parte del gobierno de Israel y para liberar los integrantes de la flotilla humanitaria que iban para Gaza, y no me permitía asistir a esta manifestación que en un par de horas tendrá lugar aquí, luego en Barcelona. Y por lo tanto, muchas gracias por haberlo adaptado. Bien, he seguido todas las intervenciones y coincido en que el gasto sanitario, ¿no? Pues lo decía Asunta en su primera intervención, que ha ido empujando a la demanda y al aumento. Todos lo hemos podido ver en nuestras comunidades autónomas: el envejecimiento, esta longevidad, ¿no? Las nuevas tecnologías, la innovación, la cronicidad. Todo ello hace que el gasto en sanidad pues vaya empujando al aumento, ¿no? Y coincido en que hay que buscar pues una solución a ello, ¿no? Y que seguramente el sistema sanitario deba reformar el cómo valora y cómo contabiliza esa financiación, ¿no? Yo tuve la ocasión de ser coautora en un artículo que se publicó en el Lancet hace 2 años, en el 2023, y allí apuntábamos 2 líneas, ¿no? Una primera, importante a la hora de la financiación a la financiación autonómica, es la propia reforma del sistema de financiación autonómica, que, como sabemos, pues se cerró en 2009, tienen una vigencia de 5 años y, por lo tanto, desde el 2014 pues está pendiente su revisión, ¿no? Entonces, en este sistema de financiación autonómica hay una variable concreta, ¿no?, que es la de la población protegida equivalente, que es la que contabiliza las necesidades de comunidades autónomas, sobre todo los fondos destinados más a sanidad. Entonces, este cálculo, que representaba aproximadamente un 38%, ¿no?, dentro de todo el cálculo en este apartado, pues seguramente ya se vio que quedó desfasado con las necesidades reales. Después, durante este primer periodo, con la crisis financiera del 2008, el sistema sanitario y su gasto pues aumentó muchísimo, y se vio pues que esta variable requería de mayor sensibilidad a que en épocas de crisis pues el gasto sanitario se dispara, ¿no? Entonces, por lo tanto, tanto por temas de salud mental como por temas de más bajas médicas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, este es un primer apartado que debemos tener en cuenta, que la financiación autonómica debe revisarse, y en su revisión debe tenerse muy en cuenta esta población protegida equivalente, que es la que toca el apartado de sanidad y que precisamente se está teniendo en cuenta, ¿no? Y un segundo apartado, que creo que aquí es donde las comunidades autónomas pues debemos también desarrollar qué nos interesa incentivar en cada comunidad autónoma, y es en los propios criterios que se aplican a la hora de financiar los sistemas sanitarios en cada comunidad autónoma, cómo se pagan los hospitales, cómo se pagan la atención primaria, la salud intermedia, la salud mental, ¿no? Y aquí es muy importante reforzar aquellos elementos que nos interesen que avancen en cada comunidad autónoma, y incentivar, por ejemplo, que se hablen los sistemas y que haya una verdadera integración social y sanitaria, esto mediante un sistema de financiación que dé complementos a quien se hable a nivel de los diferentes niveles asistenciales, y también con servicios sociales, por ejemplo. Y estos incentivos complementarios a la contratación pues pueden ser muy diversos, fomentando
que los equipos sean multidisciplinar, fomentando también el uso racional del medicamento, por ejemplo, y también pues el despliegue de la salud comunitaria, ¿no? Cómo queremos que esto vaya avanzando. Y yo no coincido en que la concertada sea más eficaz y más eficiente que el sistema público. Es que tienen una autonomía de gestión y unos incentivos que hay que poder trasladar también a todos los sistemas, ¿no? Para poder tener unos mismos herramientas que permitan comparar sistemas, ¿no? Y poder también tener pues una autonomía de gestión y que los centros puedan reinvertir en su propio centro lo que han podido ahorrar al sistema, ¿no? Yo creo que es importante esta incentivación, ¿no? Y un elemento que me gustaría también añadir, que hasta ahora no ha salido, y es que nos debemos fijar más en los resultados, en el valor salud. Hemos de fijarnos más en si funcionan los circuitos que estamos haciendo y su efectividad clínica. Por lo tanto, es importante ver si unas intervenciones están generando bienestar en la población y si unas intervenciones o la recuperación funcional de los pacientes está yendo bien o no. Y este resultado en valor salud cada vez ha de tener una presencia creciente en nuestro sistema para que incentivar aquellas prácticas que sí que funcionan y que su efectividad clínica es buena. En Cataluña hay un grupo que se le denomina Kairos, que son un grupo de expertos que están ya poniendo en práctica en 27 centros pruebas pilotos para ver qué funciona y qué no funciona. Y entre estas cosas que se están aplicando están también elementos del valor salud o de autonomía de gestión que permitan ver qué nos puede funcionar y qué no. Hemos de recordar, y aquí ha salido, ¿no?, el porcentaje que destinamos en sanidad respecto a nuestro PIB. En Cataluña, son datos del Ministerio, ¿no?, se dedicó de sanidad un 5,7% del PIB. La media en España es un 6,5%. Aquí ha salido, ¿no?, en la Unión Europea pues estamos a un 9%, un 10%, y por lo tanto está claro que hemos de poder tener un objetivo, ¿no? Aquí en Cataluña hemos marcado un 7% de objetivo para poder destinar en salud. Pensamos que es la manera de poderlo hacer, pero para ello necesitamos reformar nuestro sistema de financiación. Y no sé si me estoy alargando, pero en cualquier caso me gustaría acabar diciendo que ahora es una buena oportunidad de hacer reformas y cambios en el sistema. Estamos en una época de bonanzas económicas. En el momento de bonanza económica es el momento para poder poner sobre la mesa qué elementos queremos tener en cuenta y poder tener un debate sereno para poderlo llevar a cabo. Y además tenemos la oportunidad, con la quita de la deuda, de poder pues poner nuestras cuentas en un estado de saneamiento que nos permita destinar más recursos a la sanidad pública, ¿no? Y de momento, si queréis, lo dejamos aquí y después continuamos. Muchas gracias, Sara. Yo creo que todo el mundo se ha ceñido muy bien a los tiempos y han salido varias cosas muy interesantes que podríamos hacer una segunda ronda de intervenciones de cada uno de vosotros. Yo creo que hay términos, ¿no?, que han ido saliendo. O sea, está claro que hay que reformar el sistema sanitario dentro o fuera, digamos, del sistema de financiación general de las comunidades autónomas o con un sistema finalista. Esta ya era la primera pregunta planteada, pero que realmente continúa estando aquí, porque son dos conceptos y dos modelos, digamos, que también han estado aquí presentes. Han salido elementos como muy importantes, como desde parámetros objetivos, como estos principios que nos decía Enrique de suficiencia, equidad y sostenibilidad, digamos, que tienen que ser compartidos. Yo creo que este es uno de los temas importantes. Otro es esta cantidad mínima por habitante, es decir, debemos fijar un parámetro mínimo y máximo, el máximo yo no lo pondría, pero una cantidad mínima de lo que destina cada comunidad autónoma al sistema sanitario, por lo tanto, decía Enrique que tenemos el gasto en general
está por debajo de otros países del entorno respecto al PIB. Pero curiosamente, y esto algo tendrá que ver nuestro sistema sanitario, tenemos 2 años más de esperanza de vida de media que el resto. Por lo tanto, algo tiene, no es esta contradicción, algo tiene que ver realmente nuestro propio sistema sanitario y el que está claro. Y otra de las palabras que yo creo que ha salido y que es importante ha sido la palabra pacto, pacto por la salud, ¿no? Llegar a un pacto sanitario, intentar sacar de un gran debate el tema sanitario y el tema de la salud y buscar un acuerdo general. Esto también ha salido, aunque hay alguna nota pesimista sobre el tema, pero aquí está encima de la mesa. Si queréis, en 2 o 3 minutos, cada uno de vosotros, seguimos el mismo orden. Pues adelante. Pues adelante. O sea, al final estamos hablando de intentar llegar a la sanidad que se quiere con la sanidad que se puede. ¿Cuáles son los recursos disponibles? Cuando hablamos de cuánto destinar, podemos ponerlo con el Producto Interior Bruto. A mí me parece mucho más sensato ponerlo en relación con el presupuesto de cada autonomía, porque nos fijaremos en cifras que asimilaremos mucho mejor. Nadie sabe el Producto Interior Bruto de España y por comunidades autónomas y la división. Y es mucho más fácil decir, oye, una comunidad que tiene 12.000 millones destina 4.000 a sanidad. La salud es mucho más que la sanidad, pero vamos a lo concreto. Y hay cosas en las que estamos muy de acuerdo, de que hay que reformar el sistema de financiación siempre que tengamos más dinero para el sistema de financiación. Luego, tenemos 2 dificultades para ese pacto. Primero, como he dicho antes, la crispación política, estamos en un ambiente de muy difícil acuerdo. Segundo, es que, a ver si nos hemos olvidado que no tenemos presupuestos generales del Estado desde hace años. ¿Cómo vamos a aumentar la financiación si no tenemos presupuestos generales del Estado? Yo, en fin, iba a levantar la ceja con lo de la quita de la deuda. En fin, por razones obvias no abriré este melón, pero a algunos sí que les quitan. Y para que a algunos les quitan, a otros les ponen. Esto es así, porque es una redistribución de una deuda. No abriré este melón, pero es el que iba. Otro melón, el de la recentralización. Yo entiendo que desde determinadas formaciones políticas se apueste por una recentralización, porque en el fondo no creen en las comunidades autónomas. Yo sí creo en las comunidades autónomas, creo en la legítima autonomía de las comunidades autónomas. Es más, creo que parte del éxito del modelo sanitario español, y estoy diciendo éxito sanitario a pesar de todo lo que nos quejamos, es la capacidad de competencia entre las comunidades autónomas, no de robarse, sí de competir, de buscar cómo jugar unas contra otras en ese ranking, y el Ministerio debe objetivar ese tipo de ranking cuando llegan, por ejemplo, las listas de espera. Lo que no puede ser es que cada comunidad autónoma, y una vez publicada cada 6 meses por el Ministerio, la oposición en cada comunidad autónoma ponga en duda unas listas que son fijas, oficiales, objetivas y que deben ser baremadas por ello. Y finalmente, para no alargarme, otra pregunta que se planteaba también en el comienzo, que es, ¿se puede desinvertir en prestaciones o servicios para incorporar nuevas terapias? Esta es otra de las preguntas planteadas. Bueno, a mí me hace gracia lo de desinvertir, que son estas, cómo nos gusta jugar con las palabras, ¿no? Es como el cese temporal de la convivencia para decir divorcio, o la desaceleración económica para decir crisis, o la ralentización de la cobertura capilar que decimos los calvos. Oiga, vamos a ver, vamos a decir las cosas como son. ¿Desinvertir qué es? ¿Quitar dinero de unas terapias para meterlas en otras? ¿Quién se mete en ese berenjenal? Pues solo cuando las nuevas terapias, los nuevos medicamentos, las nuevas tecnologías permiten sustituir a las anteriores. Y por lo tanto, lo que vamos a tener de cara al futuro no es retirar, sino poner más recursos, porque tenemos una población, entre otras cosas, más envejecida, con mayor cronificación y con más necesidades desde el punto de vista sanitario. Y que, por cierto, también demanda políticamente que seamos más eficaces en el gasto, más eficientes en los resultados. Yo creo que has introducido 2 elementos, ¿no? La eficiencia en la gestión, pero sobre todo lo que decía también Sara antes del análisis de resultados en salud, que es uno de los temas. Rafael. Gracias. Bueno, vamos a ver. El tema de la recentralización, en este caso, hablando de sanidad, no es un tema ideológico. O sea, estamos hablando de optimizar recursos. Sería magnífico que hubiera una tarjeta sanitaria para todos los españoles, que el cribado neonatal sea igual para todos los niños españoles, el calendario de vacuna que sea también el mismo y que todos tengamos las mismas prestaciones. Eso no es ideología. Eso es buscar la equidad. Y la única manera de conseguirla, desde mi punto de vista, es que vaya con un cargo a los presupuestos generales del Estado. Si ustedes piensan otra cosa, propónganlo. Eso, desde mi punto de vista, esto es casi incuestionable, pero bueno, yo estoy abierto. Si hay otras soluciones, pues encantado de escucharlas.
Después, se ha hablado de un presupuesto mínimo para todos, a un presupuesto igual para todos. Es que eso no llegaríamos a la equidad, porque hay comunidades, por ejemplo, Andalucía tiene 8 millones y pico de habitantes, Madrid tiene 7 millones y pico, pero es que Madrid es muy reducida. Los espacios la dispersión en Andalucía es tremenda. Se pretende que haya un hospital, que todos los ciudadanos tengan un hospital a media hora. El código ISTU va por ahí, ¿no? O sea, media hora. Claro, para tener en Andalucía harían falta muchos más hospitales que en Madrid para que todos los ciudadanos tengan un hospital a media hora. Y, lógicamente, hay más zonas de difícil cobertura. Hay un concepto que nadie saca, quizá en sanidad se toque menos, que es el de la asimetría competencial. Porque las autonomías son competentes pues sobre los ríos que nacen y mueren en la comunidad, las carreteras que van de un lado a otro de la comunidad, los trenes que van de un lado a otro, ¿vale? Ahora resulta que Huelva linda al norte con Extremadura, no es competencia de la comunidad, al oeste con Portugal, no es competencia de la comunidad, al sur con el Océano Atlántico, no es competencia de la comunidad, y sin embargo hay 4 provincias que lindan con 4 provincias cada una de ellas. Entonces la autonomía tiene más competencia sobre esas provincias que sobre Almería, Jaén o Huelva, por ejemplo. Y eso no es compensado después por el gobierno central, ¿entiendes? En sanidad eso se tendría que notar menos, aunque sí es verdad que crea zonas de difícil cobertura que no se tratan convenientemente. De hecho, todos los parámetros de la lista de espera en Andalucía, Almería, Jaén y Huelva son las últimas, de largo, sobre las demás. Hay unas diferencias que son notables. Y después no solamente la dispersión, hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, la vivienda en Baleares es mucho más cara que en Andalucía. Si tú le pagas igual a un médico de Huelva, como en mi caso, que a un médico en Baleares, probablemente a él se le va a ir muchísima más proporción del sueldo en vivienda, y eso hace que hay gente que no quiera acudir a un lado a otro. O sea, la equidad hay que buscarla, pero la equidad no consiste en que haya un presupuesto mínimo por habitante igual en todas las autonomías de España. Muy bien, Enrique. Bueno, cogiendo el hilo de lo que ha dicho Rafael, hombre, yo entiendo que haya una financiación mínima por cada habitante, yo creo que es lo lógico, y luego a partir de ahí, porque está claro que cada comunidad autónoma, cada región tiene sus particularidades. Bueno, tú lo has dicho muy bien. Madrid no tiene áreas de dispersión, sí lo tienen otras comunidades autónomas, pero, por ejemplo, sí que tiene fuera del sistema de financiación en población ajustada 230.000 madrileños, ¿no? Yo creo que habría que en esa revisión del sistema de financiación tiene una parte que tiene que ser básica y que tiene que ser un suelo mínimo común para todos, y luego a partir de ahí ir construyendo cuál es el sistema de financiación. Pero para eso, claro, hay que tener voluntad y hay que querer hacerlo, que a día de hoy no se ha producido, pero desde luego que sí que, yo lo digo completamente, son 230.000 personas, que es lo mismo que la población de Parla y Rivas Vacia Madrid juntas, que están fuera de este sistema de financiación, lo cual requiere un esfuerzo a nivel de los presupuestos, como muy bien ha dicho Alberto, que luego cada comunidad autónoma va ajustando ese esfuerzo presupuestario para poder hacerlo. Pero yo creo que eso tiene que ser la base para hacer un sistema de financiación que sea con esos 3 criterios que creo que he dicho anteriormente y en el que creo que debemos estar todos de acuerdo. Si no tenemos una parte mínima y luego iremos ajustando en términos de población ajustada, de dispersión, del alto impacto que tenga sobre la prestación que se vaya a valorar, yo creo que es absolutamente fundamental para poder hacer la construcción de ese sistema de financiación que nos permita pues dar un sistema sanitario acorde a las necesidades presupuestarias que requiere cada ciudadano. Y luego también con respecto a la pregunta de lo de si se puede desinvertir o no. O sea, yo creo que esta es la pregunta más compleja que nos podemos plantear, porque estando de acuerdo que si nosotros midiésemos en indicadores de salud o en terapias que, digamos, que sobrepasan las que ya hay y que permitiesen, digamos, utilizar nuevas líneas terapéuticas, o si uno genera un nuevo centro de salud con más prestaciones sobre todo que hay, yo creo que eso sería lo lógico, lo que todos estaríamos de acuerdo. Ahora, la realidad política es que retroceder lo más mínimo en cualquier recurso en sanidad, yo me gustaría ver quién es el valiente que se atreve a hacerlo, y sobre todo, ya no solo hablo fuera del debate político de que si es de otro partido o no, es que los peores son los de tu propio partido, que son los primeros que te ponen contra las cuerdas cuando hay que hacerlo. O sea, y pongo un ejemplo, no voy a decir el municipio, haces un centro de salud, vamos, esto que parece casi un hospital comarcal, sobre otro que ya con una instalación muy deteriorada y tal, bueno,
pues te llega el alcalde de turno y te dice, no, aquí hay que hacer ahora un centro de especialidades porque el municipio lo necesita. Y esta es una realidad, o sea que trato de llevarlo un poco a la hipérbole, no fue así exactamente, pero es verdad que retroceder en cualquier tipo de recurso, en cualquier línea terapéutica, en cualquier fármaco, en cualquier situación en sanidad es muy complejo, es muy complejo. Y todo eso, lógicamente, o sea, hace perder un poco, o sea, la línea que se ha hablado, ¿no?, de lo que ha dicho Sara, que es verdad que tenemos que estar midiendo los resultados, tenemos que estar evaluando, tenemos que estar, porque eso es lo que realmente a día de hoy la tecnología nos permite, estar midiendo, hay que medirse, hay que compararse, yo creo que es bueno y sobre todo evaluar los resultados permanentemente para buscar esa eficiencia, ¿no? Y también por el bien del paciente, que es una necesidad, y por el bien de los profesionales. Pero desde luego que todo esto muchas veces hay cuestiones que bueno, por lo sensible que es la materia sanitaria y por cómo se utiliza por parte de la oposición, y muchas veces, a veces de manera un poco, y tengo que decir, en algunos casos de manera irresponsable, ¿no? Como a veces se hacen situaciones que son casi apocalípticas, ¿no? Que no son lo que responde a la realidad, pero desde luego que para poder tomar todo este tipo de decisiones tendría que haber un ambiente que no fuese el que se produce permanentemente y cómo se utiliza de manera permanente en todas las elecciones de todas las comunidades autónomas, incluso a nivel nacional, de carácter político, la sanidad un poco como arma arrojadiza. Sara. Sí, gracias. Yo, yendo al hilo de esto último, del tema sobre la desinversión, ¿no?, que ha salido en las últimas intervenciones, yo quizá más que desinversión sí que diría redireccionar, ¿no? Porque entonces podemos ir incorporando una base científica de que el coste-efectividad es mejor, ¿no?, en estudios o a medida que se va evolucionando, porque recordemos que va a una velocidad espectacular los cambios y las innovaciones que se van poniendo sobre la mesa en el sistema sanitario y, por lo tanto, hay que poderlas incorporar e ir eliminando aquellas que coste-efectividad pues sean menores, ¿no? Si estamos hablando en esta mesa es porque los recursos son finitos, ¿no? Y, por lo tanto, la sanidad tiene unos recursos cada vez apretados y unas demandas cada vez pues, crecientes. Por lo tanto, hay que ir introduciendo a la fuerza elementos de revisión. Entonces, la economía de la salud ha ido avanzando mucho y se ha ido, en el Sistema Nacional de Salud, pues ha ido incorporando reflexiones sobre cómo evaluar las nuevas tecnologías, cómo diseñar nuevos modelos, cómo planificar servicios. Y creo que en esta línea será importante poder elaborar en un futuro una agencia similar a la que hay en Gran Bretaña, ¿no? El NICE, que puede ir evaluando, que tiene un prestigio, una autoridad, un reconocimiento sobre qué sistemas y qué tecnologías y qué medicación pues funcionan y cuáles no, ¿no? Y que el sistema pueda tener una agencia estatal, ¿no?, que evalúe pues estas tecnologías y de forma que podamos incorporar las que tienen rendimiento y las que tienen bajo impacto, pues irlas eliminando, porque el sistema sanitario es continuo, es revisionista constantemente y va avanzando pues muy deprisa además, ¿no? Yo estoy de acuerdo y además muy de acuerdo en que el sistema de financiación siempre ha de respetar la suficiencia de recursos, la autonomía financiera y la solidaridad, los tres elementos. Entonces, creo que se ha de ir avanzando en que la financiación debe hacerse siempre según necesidad. Por lo tanto, es importante, insisto en este valor en salud, porque también se ha dicho aquí, ¿no?, los perfiles, cada comunidad autónoma sabe cuáles son, ¿no?, entre dispersión territorial, perfil poblacional, pues si es más dependiente, que este es un concepto que también va creciendo en nuestra sociedad, o no, más necesitado, la cronicidad que hemos dicho antes, ¿no? Yo creo que una financiación finalista resta flexibilidad y resta autonomía. Cada comunidad autónoma pues sabe cómo gastar y en qué gastar,
porque sabe qué necesidades tiene, ¿no? Y por lo tanto es importante tener en cuenta estas cosas. Y para acabar, seguramente el Consejo Interterritorial, ¿no? Que puede acordar muchas cosas, es importante reforzar estos acuerdos que puedan haber en todas las comunidades autónomas, ¿no? De unos acuerdos de mínimos sobre las necesidades y sobre pues, un mapa de vacunación, bueno, muchas cosas que unos acuerdos mínimos son necesarios para evitar esta dispersión. Pero, bueno, en cualquier caso, creo que las comunidades autónomas tienen mucho que decir, muchas herramientas en las que poder desarrollar pues, que la equidad, la mejora en el acceso de los servicios públicos, que esta es la base para que la gente pues, no se aleje de él y no acabe teniendo una doble mutua, ¿no? Sino que prestigien su sistema sanitario y, por lo tanto, una revisión constante es necesario para dar respuesta a las necesidades actuales, ¿no? Gracias, Sara. Tenemos unos 9 minutos que nos han añadido y sí que nos gustaría poder oír también algunas de las reflexiones breve y así daremos más. ¿Ali? Hola, buenas. Yo el marco que se plantea sobre si centralizar o no centralizar es ideológico o no es ideológico, yo creo que lo que realmente tendríamos que plantearnos es si la competencia o competitividad entre comunidades autónomas es ideológica. Mi modelo es la cooperación entre comunidades autónomas y ahí no hay un problema de ideología, hay un problema de partidismo. Y también creo que el tema de la cronicidad es una excusa de mal pagador. Creo que lo que no somos conscientes es que los grandes accidentes de tráfico y los accidentes laborales, por suerte, han ido reduciéndose y esos son procesos que generaban muchísimo gasto y que ya no tenemos. Sin embargo, la cronicidad tiene una variable fundamental con los determinantes sociales de salud. Y podríamos hacer un paralelismo absoluto entre la inversión en salud y las necesidades de presupuestarias en sanidad. Hay una cuestión, por ser breve, que creo que sobrevuela con el tema de quién le pone el cascabel al gato. Yo creo que nos metimos en política para algo, no simplemente para ser gestores, también para ser transformadores. Yo creo que una de las claves es educar. Y yo, por ejemplo, como mi comunidad autónoma, veo a todos los lendakaris haciéndose fotos con todos los tags que existen, pero no le veo nunca con un chándal en un polideportivo. O veo a presidentas de comunidades autónomas detrás de Mao o de Burger King que sí educan a la población. Creo que si lo que nos preocupa es el tema de la cronicidad tiene un impacto directo en su gasto sanitario en políticas como vivienda, como urbanismo, como infraestructuras, como energía. Quizá si ampliásemos el foco y hablásemos de las competencias reales que tienen las comunidades autónomas para intervenir en todos estos determinantes sociales, no tendríamos las necesidades tan ingentes de algunos gastos en sanidad. Y sobre todo, si invirtiéramos realmente en una fusión entre los servicios sociosanitarios o servicios sociales y sanidad, quizá muchos de los gastos que tenemos en sanidad podrían verse perfectamente complementados. Por lo tanto, como resumen, yo creo que aquí lo que no parte encima de la mesa es utilizar todo el conocimiento científico que tenemos para cooperar en lugar de para competir entre nosotros mismos. Aquí, por favor. Yo lo que quería decir... Buenos días a todos. Gracias, Enrique, por lo que has dicho, que como somos compañeros de viejas discusiones en la interterritorial, principal problema de la financiación, pues que hay que resolver dos incógnitas que no las sabemos. No sabemos ni cuánto cuesta ni cuánto nos gastamos. Y el que no me lo pueda decir, pues que lo argumente. ¿Qué quiero decir? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta un médico en la montaña en Cantabria, en Potes, versus un médico en el centro de Madrid? Pues no cuesta lo mismo, porque tiene que prestar servicio a menos gente, cuesta más llevar a ese profesional allí, o como ha salido en Baleares, no cuesta lo mismo. Presupuestos. Es que los presupuestos que hacemos siempre salen desfasados y todos los años aumentan los presupuestos en sanidad, pero simplemente si es que el gasto farmacéutico aumenta un 5% todos los años y no llegamos muchas veces a cubrir. Y a eso hay que añadir los incrementos retributivos de los profesionales que vienen fijados por la subida del 2,5, del 3, lo que se pacte según eso, que también lo tienen que asumir las comunidades autónomas. Y luego eso hay que añadir cuestiones de imprevisibles que tú no cuentas con ellos, como es, hay una huelga o hay una decisión en Madrid de modificación de un estatuto, por ejemplo, que supone un incremento porque has cambiado los grados de clasificación o lo que sea, y lo tienen que asumir las comunidades autónomas. Con lo cual, es muy difícil saber lo que gastamos, porque todos los presupuestos, y lo ha dicho muy bien Enrique, cuando llegas a noviembre ya estamos los de sanidad diciendo, oye, hay que empezar a aflojar porque no me llega. Los 2 últimos meses ya no llega, porque entró no sé qué terapia, y entonces el resto de los compartimentos tienen que empezar a transferir créditos a sanidad. No sé si me estoy explicando. Entonces,
Ni sabemos cuánto nos cuesta porque no hemos hecho un estudio y es muy difícil saberlo. Ni sabemos cuánto nos gastamos porque lo que está en los presupuestos no es realmente lo que se gasta en sanidad. Por lo tanto, cuando nos hemos invertido en el PIB, ¿de qué? De lo que ponéis en el presupuesto, del gasto real. Y luego viene la otra cosa que salió ayer. No es lo mismo sanidad que salud, efectivamente. O sea, el dinero que se gasta el consejero de Obras Públicas para potabilizar un pueblo y hacer una nueva depuradora, que eso es salud, porque eso es prevención. ¿Eso lo metemos en el coste de sanidad? No, está en Obras Públicas, pero influye directamente en la salud. No sé si me estoy explicando. Si el consejero de Transportes decide pagar a los médicos porque se les traslada y hace una partida presupuestaria, ¿lo metemos en el coste de salud? No. Es que lo que quiero decir es que cuando nos ponemos a comparar diferentes sistemas, lo primero es no tenemos los mismos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que podemos medir? Lo que nos gastamos en la prestación sanitaria, que ahí sí que al final, aunque sea con 2 años de decalaje, ahí sí que tenemos costes finales, que es lo que hemos pagado los médicos, lo que hemos pagado en fármacos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de financiación, es muy difícil tener claro o poner un presupuesto finalista con todos estos parámetros. Sí que es cierto que yo creo y abogo porque tienen que ser las comunidades autónomas las que tengan esa capacidad, esa flexibilidad, para que dentro de sus posibilidades tengan esa capacidad. Entonces, por eso lo trasladaba. ¿Dónde está uno de lo que yo pediría a nivel parlamentario? Tenemos que empezar a tener datos, lo mismo que hablábamos de las listas de espera, de cuánto nos gastamos real, con el gasto consolidado, para empezar a hablar de si estamos siendo suficientes o no estamos siendo suficientes. Mientras no hablemos con los valores sobre la mesa, nos hacemos trampas al solitario. Creo que hay otra palabra aquí. Gracias. Se estaba hablando un poco también de cuánto se gasta respecto al PIB en sanidad. Estados Unidos gasta el 17% del PIB en sanidad y no es como la sanidad de aquí, ¿no? O sea, es más importante, creo yo, saber en qué se gasta que cuánto se gasta. Por ejemplo, el gasto farmacéutico, al menos en los datos que yo he podido mirar, supone el 28 o el 30% del gasto sanitario. Enlazo con la charla de ayer de innovación, porque parecía ser que todo el mundo quería correr a financiar rápidamente los medicamentos innovadores, cuando los datos más generosos dicen que el 80% de los fármacos comercializados no suponen una innovación terapéutica. O sea, ahí tenemos que también entrar a ver qué autoriza la EMA y qué autoriza la EMS, para primero ver en qué se gasta. Luego también decía Asier, ¿no?, que se está en política para no solo gestionar, sino para transformar. Yo, como soy farmacéutico y también he estado muchos años en farmacia comunitaria, abogo por una farmacia comunitaria pública y hice los cálculos en 2022, creo que fue, y si se cogiera el modelo farmacéutico actual en farmacia comunitaria y se pasara tal cual está a gestión pública, la horquilla de ahorro sería entre 700 y 1.200 millones de euros. Si cogemos la horquilla más conservadora o la más optimista. Y luego, menos mal que también lo han comentado los compañeros Asier y Raúl, mucha gente alabamos el discurso ayer de María Neira, pero parece que poca gente lo ha entendido, ¿no?, por el tema de sanidad o salud. Hay determinantes en salud, como la vivienda o como la obesidad o las condicionantes sociales, que también son importantes en la sanidad de la gente. El informe Aladino de cada vez que se publica habla de que las familias de clase trabajadora tienen peores condiciones alimenticias y eso repercute en su sanidad. Yo me encuentro escribiendo la tesis doctoral ahora sobre condicionantes sociales y el uso de psicofármacos. No he sacado los datos todavía, pero hay estudios que hablan de que, básicamente, si no puedes pagar la hipoteca, es más fácil que tomes una fluoxetina. Entonces, habría que también, aparte de los presupuestos finalistas en sanidad como tal, habría que intentar transformar esto, vivienda, alimentación, etcétera, para poder ahorrar en salud. No hay ninguna palabra, yo creo que estamos dentro del tiempo. Solo comentar que agradecer a todos los ponentes y además la intervención. Sara, no sé si te ha sido fácil poder comunicarte también con nosotros, te hemos oído perfectamente. Y se han introducido temas muy, muy interesantes. Yo creo que además al final el tema de la evaluación, los análisis de los resultados en salud, yo creo que es importante. Pero hay un tema que sí que me gustaría, como ha salido bastantes veces el tema pacto de salud, ha hablado la posibilidad, pero también de un ambiente no propicio
Y quizá recuperando un poco las palabras de María Neira, yo creo que si somos capaces de sentarnos en un foro como este, quizá los parlamentarios de sanidad podíamos influir en la política general buscando más acuerdos, quizá por nuestro propio concepto de salud y de, bueno, quizá de ayuda también, ¿no? Un poco, y de solidaridad que como profesionales pues tenemos todos. Y yo creo que, fíjate tú, nos hemos pasado 5 segundos. Somos perfectos. Gracias. Buenas noches.